podríamos generalizar, porque así como vemos, por ejemplo, en las calles de que la gente tira la basura, de que las personas te gritan lo que quieren, también hay personas muy educadas y yo creo que eso pasa no solo en Nicaragua. La verdad es que sí, muchas, la mayoría. Puede estar un letrero que diga, o puede estar una basurera y preferimos echarlo al piso. En realidad, en la actualidad los jóvenes se han vuelto súper mal educados y no necesariamente por los centros de educación, sino por nuestra misma actitud. Pues no muchas veces nos adentramos a la realidad, sino que vivimos superficialmente y pues perdemos totalmente la educación. Desde el nivel de vista académico es dependiendo, porque uno a veces se encuentra en aulas de clase con profesores que usan lenguajes que tal vez son vulgares, otros profesores que son más cultos. Entonces no se puede decir de que a nivel académico todos seamos así, todos aprendemos de distintas formas. Y muchas veces en el aula de clase eso como que rompe el hielo. Siempre se usa la mala palabra, aunque uno lo diga de cariño, a veces las dice de cariño, entonces tal por cual. Entonces a uno lo entiende, como que no es una ofensa, sino que ya el nicaragüense como que es característico de nosotros. Demasiado que sí. Yo creo que para empezar sí deberíamos de tener un poco más de educación vial porque, por ejemplo, en un colegio o en la universidad es muy raro que te hablen de ese tema o incluso que te lo pregunten, qué pensás sobre la mala educación, etcétera. Entonces yo creo que sería primero empezando a darle a las personas educación vial. Muchas veces vos puedes decir, voy a poner una ley, pero la gente no hace caso. Entonces se aplican multas, pero la gente siempre es igual. Entonces mientras la gente no cambia, el mundo no va a cambiar. Me reuniría con las personas que trabajaría y tal vez haríamos como un reglamento o una especie de normas que deberían cumplir las personas para mejorar las condiciones de nuestro país. Cultivar a los alumnos, no solo la parte intelectual, sino más la moral y cívica. En las escuelas los chavalos miran moral y cívica y es como que esta clase la voy a pasar así de fácil y que igual no aprenden nada. En vez de agarrar a todos los chavalos y juntarlos en una plaza, dar un juego y ponerles buses para venir y que vayan a cualquier actividad a hacer bulla, yo vendría y les propondría como vamos a clase, o sea, vamos, aprendamos, seamos algo por Nicaragua, o sea, no seamos una juventud que esté ahí haciendo la bulla, seamos una Nicaragua que quiere estudiar y que quiera salir adelante, pero o sea, aprendiendo, teniendo mayores conocimientos en una aula de clase. Estamos de regreso en Evas Urbanas. Hemos visto un sondeo de opinión que realizamos en torno al tema que vamos a abordar esta noche, la maleducación. También hice una encuesta en nuestro Facebook para ver qué pensamos, qué tan maleducados nos percibimos y en qué área percibimos que somos más maleducados, ya sea en el tránsito, en la cortesía individual o qué sé yo. Bueno, ahí vamos a estarles mostrando más adelante qué nos comentaron los facebookeros. Tenemos en el estudio a 3 invitados, 3 Adanes. Para los que dicen que no invitamos a hombres, pues claro que siempre invitamos a hombres. Yo no sé por qué a veces me dicen que ese programa es femenino. Tenemos acá al periodista Francisco Javier Sancho, que tiene una columna en el diario El Nuevo Diario, valga la redundancia. También tenemos al licenciado sociólogo José Inocente Rodríguez, también académico de la Universidad Centroamericana, y a Jorge Hurtado, quien es periodista de Voz TV y presentador de la revista De Sol a Sol. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Estamos bien, contentos por estar acá en Evas Urbanas. A veces nos encontramos con tantas situaciones en donde estamos inmersos todos y que nos podemos identificar todos, porque en algún momento dado hemos cometido una mala educación y quería más o menos como reflexionar al respecto. ¿Qué tan maleducados somos en Nicaragua? Pero antes de entrar en el debate, quisiera que me respondiera usted, licenciado, que es sociólogo, además, ¿qué significa ser maleducado? Bueno, la maleducación realmente es una práctica social. Lo que tenemos nosotros son una serie de normas de comportamiento que se nos enseñan desde la casa, se nos refuerzan en todos los lugares donde nos relacionamos con las demás personas. La escuela se supone que es un espacio donde nos tendrían que reafirmar, ¿verdad? Esas normas, esas costumbres, buenas costumbres, que nos permitan relacionarnos mejor con los demás. Entonces, la mala educación sería todas aquellas prácticas que contradicen esas normas.
¿verdad? Que nosotros realmente son malos hábitos, son malas costumbres, incluso es imitar malos ejemplos, ¿verdad? Simplemente es no cumplir con lo que está socialmente aceptado. Quiero hacer un hincapié importantísimo, y es que no estamos hablando de la mal educación, o sea, en los colegios que impartan, por ejemplo, mala educación, sino del término cotidiano de ser maleducado. Dicho esto, estuve leyendo en el Nuevo Diario y que, dicho sea de paso, pues también me gustó que tienen una nueva, han refrescado el Nuevo Diario y me ha gustado bastante. Y leí la semana pasada un escrito que hiciste, Francisco Javier, que se llama Monumento sobre la basura, que está más o menos relacionado a nuestra problemática que tenemos sobre la basura. ¿Qué percibís vos que estás también en Nicaragua lidiando con estas dificultades cotidianas de la maleducación? Bueno, yo primero aclarar que paso más tiempo fuera de Nicaragua que dentro, entonces mi percepción, pues claro, siempre es en contraste, ¿no? Siempre que vengo, pues sí voy viendo una evolución y aunque resido aquí, paso más tiempo fuera. No sé, en Facebook me parece que sale que la mayoría de los nicaragüenses dicen de sí mismos que son maleducados, principalmente por el tránsito y por la basura, ¿no? por la gestión de la basura. A mí lo de la basura es lo que más me llama la atención en la calle, y por eso he escrito esta columna, como otras veces he escrito otra, porque últimamente sí me llama cada vez más la atención el nivel de desechos, sobre todo plásticos, que hay en la calle, ¿no? Y a mí eso me parece ya no solo una mala educación, sino un atentado contra la salud pública, ¿no? Y bueno, creo que habría que preguntarse si realmente somos maleducados, ¿quién nos educó mal, ¿no? Porque me parece que ahí estaría la raíz del problema, ¿no? Una de las cosas que, bueno, que debatíamos internamente en el sondeo que hicimos en el Facebook es, a ver, este problema de la maleducación en el término global de la palabra ya se está, ya la estoy sintiendo, al menos yo, como que es el huevo o la gallina, porque algunos comentan, es un problema de educación en las escuelas y también es un problema de educación en el hogar. Ajá, perfecto. Pero atacamos a la alcaldía, al gobierno, a los padres, al colegio. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque es como una epidemia que nos sentimos a diario, por ejemplo, platicando con mujeres, que bueno, yo siento que nos vemos más perjudicadas que el hombre cuando nos montamos a un bus, porque la mujer se monta en el bus, ¿verdad? Y los adanes a veces, ¿verdad? Se apretujan para ir haciendo cosas que no deberían, ¿verdad? Entonces es bastante fregado. Desde ahí hasta que vas a un lugar y casi te tiran la puerta porque no se fijaron quién venía atrás. Ni se diga en lo de la basura, que eso ya es una cuestión impresionante. ¿Por qué nos comportamos así? Usted que es sociólogo y que además se mantiene en constante retroalimentación porque da clases. Así es. ¿Por qué somos así? Bueno, yo creo que en parte sí, nos educan, pero las personas no somos pasivos en el proceso educativo. Las personas somos activos, nos educamos a nosotros mismos, tenemos el libre albedrío, ¿no? Desde la Biblia se dice que nosotros podemos elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Muchas veces tenemos influencias cruzadas. Yo creo que desde ahí viene me corregía. Fíjese que yo consultaba con un amigo que es un excelente empresario exitoso. Yo le comentaba el tema y él me decía, yo creo que está mal usado el término, ¿verdad? El término no debería ser mala educación, sino mala orientación, porque estamos más bien como desorientados. Y yo creo que en gran medida tiene razón, porque nos enseñan unas cosas en la casa, a veces nos enseñan otra cosa en la escuela y a veces la iglesia incluso, pero no hay una armonía de mensajes. Y además las personas que nos enseñan con la palabra, pero a veces no nos enseñan con el ejemplo. Entonces desde ahí nosotros venimos entorpeciendo nuestra capacidad de autoeducarnos, de decir cuál es la forma de comportarme que me conviene más, que me gustaría más y que yo incorporo a mi forma de ser. Desde ahí yo creo que hay un problema y hay que atacarlo por todos los flancos.
Yo creo que armonizar los discursos, armonizar el tipo de ciudadano que queremos y que queremos ser, convencernos nosotros de qué tipo de ciudadano es el que queremos ser, también ayudaría un poco a esto de la mala educación. Por ejemplo, Jorge, vos sos un joven que ha estado también usando el transporte urbano, estás en constante relación con jóvenes de tu edad. ¿Cómo sentís vos esa percepción? Es interesante porque la percepción que tenemos nosotros desde la sociedad, de nuestros hogares, desde nuestras amistades, es muy diferente tal vez a las que tienen los extranjeros. Porque no sé si has escuchado, y muchos de nosotros, frases como que el nicaragüense es buena gente, el nicaragüense te trata bien, y sobre todo a los extranjeros, pero hay que analizar cómo nos tratamos nosotros acá dentro de la sociedad. Pues ya lo mencionaba el caso de los buses, el caso inclusive de cuando llegas a un lugar, a veces no saludas a las personas, o qué tan mal educados sos al decir las palabras. Inclusive nosotros, o la gran mayoría, utilizamos malas palabras. Y algo que mencionaba él que me llamaba la atención es que tenemos muy malas costumbres, cada uno de nosotros. Y yo creo que para empezar a erradicar, porque si bien es cierto tenemos un problema desde hace años y décadas de que somos maleducados y que tenemos malas costumbres, yo creo que eso ha sido tal vez el problema o lo que ha causado que este país no salga tan adelante, ¿no? Por muchos factores sociales. Creo que lo que deberíamos de empezar a hacer es analizar un poco cómo nos comportamos desde nosotros para con nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno, y después ir criticando, porque muchas veces te enoja cuando ves que en el bus tiran la basura de mango, la bolsa de agua, pero decís, ¿y tu cuarto cómo lo tenés? Entonces es interesante verse a uno mismo reflejado en las demás personas, porque muchas veces ese comportamiento está ahí, lo estamos haciendo nosotros también, aunque no nos damos cuenta. Hay una cosa que me llamó sobremanera la atención, y es que estoy platicando con una psicóloga que tiene 4 hijos, más o menos como de tu edad, jóvenes, y me dice, vas a creer, me dice, que uno de mis hijos, bueno, yo traté de educarlos bien, etcétera, etcétera, y uno de ellos me vino diciendo de que le estaban diciendo que si era gay porque era bien educado, que era tan bien educado y tan correcto, andaba incluso un pañuelo doblado por si habría que usarlo para una dama, qué sé yo. Y yo me quedé, no puede ser. O sea, hasta eso. O sea, hasta llegamos a tildar, y esto no solamente se lo escuché a esa psicóloga, a otras personas también, de que cuando ven a un hombre bien educado, está raro este hombre. ¿Cómo se sienten ustedes de que porque ahora, independientemente, por ejemplo, Francisco Javier, que vivas estás entre 2 países, pero ¿qué opinas sobre esta percepción? Que ya hasta incluso llegan a hacer esos comentarios. Sí, estaba diciendo él una cosa sobre eso que me interesó. Hay un doble lenguaje en Nicaragua, como yo creo que en casi todos los países latinos, España, y es un doble lenguaje que va con la educación o con la orientación, ¿no? Es educarnos un poco en lo que está bien que se diga, lo que está bien que el otro escuche, y que normalmente es muy diferente a lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención, es verdad, el nicaragüense es buena gente y puede ser hasta maleducado y al mismo tiempo ser buena gente, ¿no? No creo que esté reñido muchas veces, ¿no? Sí. Y es dulce y es cariñoso, trata bien al extranjero, pero me llama la atención, por ejemplo, ¿qué dice el nicaragüense para bromear de los europeos, por ejemplo? Lo primero que le dicen, lo primerito, si es español, lo de la conquista, la broma de siempre. La segunda broma, ¿cuál es? ¿Que el río San Juan Enrique o qué? No, los europeos. Los europeos no se bañan. Sí, es cierto, es cierto. Entonces eso quiere decir que el nicaragüense sí se baña. Sí. Y es cierto que el nicaragüense se baña, no tan cierto que el europeo no se bañe, ¿no? Pero sí hay un doble lenguaje y una doble costumbre. La higiene personal, que es parte de la costumbre nicaragüense, a mí me gusta mucho, por ejemplo, a primera hora de la mañana, primerita hora, es un espectáculo ver a los niños yendo al colegio recién lavaditos, porque hay una cultura de higiene personal muy buena y ojalá fuera exportable a todos los países, ¿no? Y sin embargo, esa higiene personal termina en el cuerpo de uno, porque ya vas por la calle, vas botando plástico y van súper preciosas las niñas, súper elegantes los niños, pero van botando plástico a la basura, cosa que no entiendo. Es como que a mí solo me importa mi higiene personal y la higiene de la gente no, es un atentado, ¿no?, contra la gente. Yo creo que eso habría que analizarlo y reforzarlo, como decía el profesor, desde todos los puntos, desde las iglesias, ya que el nicaragüense es muy religioso, y las iglesias pueden hacer mucho para mejorar esto,
como desde el Estado, como desde los centros educativos, ¿no? Sí. En cuanto a eso de hasta que cómo uno le pone barreras y límites a su conducta, ¿verdad? El yo y los demás, yo creo que tenía que ver mucho con el asunto de las identidades. Mucho se debilita, se erosiona la identidad colectiva, como decíamos hasta en los vecindarios, ¿no? Yo limpio mi casa, pero tiro la basura a la acera del vecino. Entonces no me identifico, no siento al vecino como un igual, no siento como alguien que merece respeto. O sea, no me pongo en el plano del otro, no utilizo la empatía que dicen los psicólogos, ¿no? A mí no me gustaría que me hicieran lo mismo. ¿Por qué? Porque ya me liberé de mi problema. Ahí verá el otro cómo resuelve su problema. Entonces yo creo que eso también tiene que trabajarse. Cómo reforzar esas identidades. Totalmente. Desde que la comunidad del vecindario es una unidad social, es una sola colectividad que tiene intereses en común y que lo que le afecta a uno le debería afectar a todos los demás. Hay muchas cosas que tienen que ver, y sobre todo esta pregunta que es como que ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Y muchos se preguntan ¿qué influye en la mala educación de las personas? Yo no sé si han escuchado tal vez frases de los abuelitos o de los familiares que dicen, pues no digas esas cosas o no hagas esas cosas si vos pasaste por una universidad, si sos alguien estudiado. Muchas veces creen o piensan que el estudio o el nivel académico que uno alcanza tiene que ver con la educación personal o con lo que refleja ser. Sin embargo, yo debatí este tema con un amigo y me compartía de que no importa, puede ser una persona que tenga maestrías, posgrados en las mejores universidades del mundo, pero si no tuvo afianzados los valores familiares desde niño, desde su infancia, aunque tenga los 1000 títulos del mundo, nunca va a ser una persona educada. Entonces, yo creo que la base principal donde se enseñan esos valores y donde se define si una persona va a ser maleducada o no, es en la familia. Usted decía, por ejemplo, licenciado, que tiene que ver con autoestima también. Por ejemplo, y no sé si fue con usted, ya me perdí con quién fue que platiqué, porque he platicado con todo el mundo yo de este tema. Entonces me decía, no es una cuestión de ser rico o pobre, claro, el factor de la maleducación, mucho menos de ser educado de la universidad o la escuela o no, porque yo he visto, me comentaba esta persona, que hay personas que tienen altos grados académicos, que andan con su chofer y que andan muy elegantes y que entran a un lugar cual dueños del sitio y que son maleducados, y porque creen que ameritan pleitesía, que ameritan que todo el mundo, ¿verdad? Entonces tienen eso. O al revés también, la persona de escasos recursos económicos que cree que no tiene que ser educado con el rico, porque como quien dice de qué se cree, entonces lo maltrato. Entonces estamos como que por un lado y por otro lado estamos fregados en ese sentido. Sí, yo le ponía esos ejemplos porque yo creo que en gran medida los maleducados somos a la vez irreverentes. Yo creo que es una forma de mostrar irreverencia, el ser maleducado. Por eso mismo provoca ese tipo de conducta, ¿no? Del rechazo, de la censura. Sí. Yo no soy como vos no te comportás como lo que yo creo que debería ser, pues soy gay, ¿verdad? Entonces te censuro, te tacho y te discrimino porque no veo tu conducta según mis parámetros, ¿no? Según lo que yo creo dentro de mi esquema irreverente, es decir, a qué normas tenemos que oponernos. Pero yo te decía también que es un asunto no solamente de la familia, sí tiene que ver mucho la familia, pero tiene que ver también cómo se influyen las personas. Muchas de las personas venimos con alguna condición de predisposición desde que nacemos. Somos predispuestos a seguir las reglas, a responder a una forma de estímulo o a oponernos a esa forma de estímulo. Hay gente que si vos, mientras más le decís no hagas, más lo hace. Viene con un espíritu de contradicción, ¿no? Sí. Entonces, depende, cada persona es una individualidad muy especial. Hasta la familia tiene que encontrar cómo tratar, cuál es la estrategia especial para poder hacer calar esos valores. Le pregunté a un profesor de INCAE, que es costarricense, pero que viene muy a menudo a impartir clases acá en el INCAE de Nicaragua. Y le dije, mira, estoy preparando un tema sobre la mala educación y quisiera saber qué percibí de nosotros ya que venís tanto acá. Y me dice, la verdad es que a mí me encanta cómo me tratan en Nicaragua, me siento en mi casa, me siento súper bien. El nicaragüense es hospitalario, el nicaragüense es contagiante. A mí
No pasa un día cuando yo estoy acá que no estén preocupados por quiere salir o quiere que lo llevemos a tal lugar. Entonces le dije yo, ¿y a qué cree usted que se deba entonces? Porque ya le comenté los problemas de la basura, el problema de la falta de cortesía en el tráfico, etcétera. Y me dice, el nicaragüense, lo que estabas diciendo vos, como que trata mejor al extranjero que a sí mismo. Y lo que usted estaba diciendo, digamos, de la vecina. Sí. También, que una señora, conversando con una señora también me dice, mira, yo trato de hacer lo que esté a mi alcance en mi comunidad, en mi barrio, pero es que, ¿sabes qué? Le caigo mal a la vecina. Entonces, le caigo mal a la vecina y me avienta la basura. Y no tengo dónde quejarme, porque es que parece que los hijos de ella le están tirando la basura en la madrugada a la señora. Y entonces no tienen cómo, yo le digo, pongo una camarita para que así tenga cómo denunciarlo, ¿verdad? Evidencia, sí. Pero es como bastante complejo. Sí, creo que se tiene que definir el factor de que no seguir ejemplos, no seguir prototipos de personas. Lo que transmiten también los medios de comunicación es muy importante. Claro. Pero yo creo que tiene que partir desde uno y es una percepción muy personal, como de autoestima, como lo mencionaba él. Si vos ves a alguien botando basura, pues vos no botes basura, no hagas lo mismo, que no te importe lo que está haciendo. Si vos ves que tu amigo trata mal y ni siquiera le abre la puerta del carro a tu novia, pues no tenés que seguir ese ejemplo también, puedes marcar la diferencia. Yo creo que si todos trataran de ser diferentes a los demás y no seguir un poco los ejemplos que hemos visto históricamente, pues cambiarían muchas cosas. Y el reflejo de la maleducación que hay en la sociedad lo vemos en funcionarios públicos, lo vemos en la atención al cliente en los lugares en donde vamos, lo vemos con la vecina que bota la basura, lo vemos reflejado en muchos lugares y el tiempo debe ser cuando cada uno decida cambiar de actitud y no seguir esos prototipos. Lo que pasa es que a nivel de país, digamos, y algo que decías tú, Cristiana, antes, de que los recursos económicos no están reñidos con la educación. Sí. Yo he visto países más pobres que Nicaragua, donde hay una limpieza muchísimo más grande que aquí, un orden muchísimo más grande que aquí, es decir, la pobreza no está reñida, es decir, quien diga es que somos un país subdesarrollado, que no sé qué, eso es una excusa muy fácil para no hacer nada. Es que si se ponen papeleras, pues las botan o las queman, bueno, igual que hay alcantarillas y se las roban y luego se reponen, habrá que poner recursos para eso, ¿no? Claro. Pero el esfuerzo grande que hay que hacer está en la educación, evidentemente en la casa y en los colegios, porque ahí es donde empieza todo y de ahí vienen los grandes problemas de la violencia, de la falta de higiene, de todo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde hay que incidir sobre todo, porque si no... Y yo creo que cuando uno entra a un país muy pobre, pero ve que está limpio, que la gente se preocupa por el medio ambiente, hay países más pobres que Nicaragua que tienen prohibidas las bolsas de plástico, por ejemplo, y aquí creemos que es un derecho que nos den miles de bolsas de plástico cuando no debería ser así, ¿no? Porque no hay algo más contaminante que eso casi, ¿no? Entonces, todas esas costumbres deberían implicarse ya dentro de lo que es la educación normal en Nicaragua, ¿no? Nosotros quiero comentarles brevemente lo que nos expusieron en Facebook y de alguna manera dejar ciertos puntos conclusivos. Primero vamos a ir a un breve corte comercial, pero por favor no se vaya que ya regresamos.